Bien, en este video vamos a hacer algunos cálculos relacionados con los vectores. Vamos a calcular las componentes rectangulares y posteriormente vamos a calcular la magnitud y la dirección de un vector. Ok, lo primero que diremos es que un vector tiene una medida que se llama magnitud, es lo que mide el vector. En este caso, por ejemplo, tengo acá un vector R, la flechita que tiene encima significa que es un vector. Este vector parte del centro, del origen, el punto 0, 0 en el eje de coordenadas. Esta línea representa el vector. Este vector al final lleva una flecha que indica su dirección. Ok. También la dirección está dada, en este caso, por el ángulo que forma este vector con el eje del X positivo, que es este de acá. Entonces, depende del ángulo, va a ser la dirección. Por ejemplo, si el ángulo es más grande, la dirección va a tornar más hacia el norte, hacia el eje Y. También un vector, además de magnitud y de dirección, cuenta con componentes rectangulares, que son las proyecciones que tiene ese vector hacia los ejes X y Y. Es decir, si tomamos este vector en la flecha aquí al final del vector y hacemos una proyección hacia donde se refleja en el eje de las X, vamos a obtener la componente de ese vector en el eje X. Por ejemplo, en este caso usamos una letra, puede ser cualquier letra, para este vector vamos a usar la letra R. En este caso, el vector R tiene una proyección en X, o sea, R de X, acá, en el número 8, ¿lo ven? También hay otra proyección que hace el vector en el eje de las Y, que en este caso sería 3. Es la proyección que hace este vector a su final en el eje de las Y. Y esto se llama R de Y o componente rectangular del vector R en Y. Ok, cuando tenemos las componentes podemos calcular la medida del vector y su ángulo. Y viceversa. Es decir, si tuviéramos la medida del ángulo y del vector, podríamos calcular las componentes utilizando algunas fórmulas. Por ejemplo, para calcular la componente X de un vector, usamos la fórmula, bueno, en este caso usamos la R porque estamos con el vector R, pero podría ser cualquier letra. La componente X del vector R se calcula con la medida del vector R, o sea su magnitud, multiplicada por el coseno del ángulo, donde R de X es la componente X del vector R. R representa la medida del vector y coseno de ángulo es el coseno del ángulo que forma con la línea X positiva. Ok, vamos a ponerle datos para hacer el ejercicio. Si tuviéramos un vector R que mide 20 metros, y que tiene un ángulo de 30 grados, y aplicamos esta fórmula para sacar su componente X, vamos a obtener entonces que la componente X del vector R va a ser igual a 20, es decir, la medida del vector R, multiplicado por el coseno del ángulo, que en este caso sería 30. Entonces, colocamos en la calculadora 20 multiplicado por el coseno de 30 y el resultado que obtenemos es de 17,32. Esta sería la componente X. Igualmente, podemos sacar la medida de la componente Y. Para esto usamos una fórmula muy parecida, pero con otra función trigonométrica que se llama el seno. Sería R de Y o componente Y del vector R va a ser igual a R, o sea, la medida del vector R, lo multiplicamos por el seno del ángulo que nos dan, donde R de Y es la componente Y del vector R, R es la medida del vector
Y el seno del ángulo es el seno del ángulo correspondiente a ese vector. Vamos a utilizar los mismos datos del ejemplo anterior, pero entonces para sacar la componente y. Tenemos un vector r que mide 20 metros y tenemos un ángulo de 30 grados. Sería entonces r multiplicado por el seno del ángulo. 20 multiplicado por el seno de 30. 20 por seno de 30, colocamos en la calculadora y el resultado sería de 10. En este caso el número nos dio exacto, entonces no lleva decimales. Vamos entonces a calcular la magnitud de un vector. Ahora sí, cuando nos dan un par de componentes, la componente x y la componente y de un vector, podemos, mediante una fórmula, calcular la magnitud de ese vector y mediante otra fórmula calcular el ángulo de ese vector. La fórmula para calcular la magnitud del vector, que en este caso vamos a usar la letra W, vector W, sería igual a la raíz cuadrada de la componente x de ese vector elevada al cuadrado más la componente y de ese vector elevada al cuadrado. Es decir, tomo la componente y x elevadas al cuadrado y se utilizan con raíz. Tal cual la fórmula. Vamos a reemplazarla entonces con unos datos. Vamos a decir entonces que el vector W tiene dos componentes. La componente X es de 15 y la componente Y es de 25. Lo que hacemos es colocar en la fórmula, en el lugar donde van las componentes, vamos a colocar los números. Es decir, raíz cuadrada de 15 a la 2 más 25 a la 2. Colocamos estos datos en la fórmula y el resultado, una vez que lo ingresamos a la calculadora, es de 29,15. Esta sería entonces la medida del vector W, 29,15 metros. Ahora vamos a ver cómo calculamos la dirección, es decir, el ángulo. Para eso usamos otra fórmula. La medida del ángulo sería igual a la tangente a la menos 1, es decir, la arcotangente. Y aquí sería en una pequeña fracción la medida de la componente y en la parte de arriba de la fracción y la medida de la componente x en la parte de abajo de la fracción. Es decir, componente y sobre componente x o componente y dividido entre componente x. Vamos a usarlo con números. Usamos el mismo ejemplo anterior en el que ya calculamos la magnitud. Ahora vamos a calcular el ángulo. El vector W, su componente x mide 15 y su componente y mide 25. Reemplazamos en la fórmula estos datos y entonces sería tangente a la menos 1 de 25 sobre 15. Vean que la componente y es la que va en la parte de arriba, es la que va a dividir y se va a dividir estos 25 entre 15. En la calculadora científica lo podemos colocar como fracción. Sería, colocamos el botón Shift de la calculadora y la función tan. Ahí nos va a dar entonces la función tangente a la menos 1. Luego colocamos la fracción y los datos, 25 sobre 15. El resultado va a ser de 59 y en este caso grados, porque es un ángulo. Y lo manejamos como un número entero, sin decimales. Redondeamos, si fuera el caso, y dejamos solamente el número entero. Eso sería entonces los cálculos que se hacen para la magnitud de un vector y para la dirección o ángulo de un vector utilizando sus componentes. Igualmente, si nos dieran, como les dije, las componentes de un vector, podemos calcular su magnitud y su ángulo. Si nos dieran más bien la magnitud y el ángulo, lo que podemos calcular son las componentes. Es decir, tenemos dos para calcular las otras dos.